When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your ya que no lo entendemos, the landscape of video lo voy a bajar un poquito hasta que pase algo. A ver, yo creo que va a salir algo de Call of Duty, porque si aún Microsoft no ha comprado Activision, que aún no está comprada, la va a comprar, creo que van a sacar otro Call of Duty. Van a sacar otro. Yo creo que el remaster del Modern Warfare 3 más el Call of Duty que toque el año que viene. Bueno, este año realmente, ahora en octubre, noviembre. Van a enseñar cosas de Mortal Kombat y yo creo que algo de Spider-Man. Pero ya viéndolo eso en el showcase de Sony, enseñarán seguro algo más de Escuadrón Suicida. Por favor, ya con fecha, quiero jugarlo, tío. O sea, un mundo abierto con Harley Quinn, con Deadshot y un montón... Ah, pensaba que era Prince of Persia, No, es Prince of Persia, ¿no? ¿Qué es eso? Prince of Persia. ¿Hola? The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the Immortals, to rescue him and save the Empire. But we weren't prepared for what was coming Es la next. jaca. Pero es de Prince of Persia esto. Then again, they weren't prepared for me. Pero muy dibujito, no me gusta un pelo, tío. Ah, en 2D. O sea, retrasas el remake del primer Prince of Persia para hacer esto. Bueno, Ubisoft. Que sí, que así vas a ganar un montón, porque ahora mismo está muy en auge los juegos en 2D así de escenarios 3D y tal, pero... A ver, buena pinta tiene, la verdad. Pero a mí no me gustan los juegos así, tío. Pues ojo, cuidado, a lo mejor sí. Bueno. Ahora se viene con esto de los bosses, tal. A ver, para quien le guste esto, se lo va a fumar muchísimo, la verdad. A ver, ¿cómo lo hacen? ¿A Prince of Persia qué? The Lost Crowns. Y la peña y... ¡ah! Ojo, 18 de enero de 2024. Espérate tú que no te lo atrasen. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure Oye, empieza bien esto, ¿no? A ver, un Prince of Persia que está bien. Podría ser el remake con graficotes, pero bueno. Puzzles and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Couldn't keep you waiting on this. Es que no han enseñado gameplay todavía, no han enseñado la cinemática. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet. That reboots the series into a new Pero esto, al igual que el Tekken, al igual que el FIFA, es lo mismo, tío. Con mejores gráficos, pero al fin y al cabo es lo mismo. Vamos. A ver, voy a poner el chat en el móvil porque a lo mejor con esto de que es el Game Fest, a lo mejor sí que entra más peña. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities. Oh, van a enseñar fatalities. Let's do it. Van a enseñar fatalities, vamos a ver. Esto es rollo de la historia, ¿no? La verdad, lo que es cinematográficamente se oye muy bien y... Eso la verdad es que lo están haciendo muy bien. El 11 era una locura era una puta película, tío. El gameplay es lo mismo. O sea, después del 10... proven worthy of joining us. Come, there are
other champions, I must gather. What do you want? Sento. It's my Más realista. Ya no son tanto dibujito. Eso hay que verlo, hostia, gráficamente se ve muy bien. Sí. Parece. Ya decía yo. Digo, se parece que sea uno de estos, tío. O sea, porque se parece que sea el de las sombras, el del líquido negro del 11 y del 10. Es uno de esos. No me acuerdo cómo se, no sé cómo se llama, la verdad. O sea, yo soy fan de Mortal Kombat, pero hasta un punto. De niño me vi la película, pero... Vaya. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm. Sigue la historia del 11. Pero bueno, claro, es como que ha reiniciado la historia. Porque está al final del DLC del 11. Termina con todo el bucle y se queda como el señor del tiempo, por así decirlo. Hostia, tío. Pero jugar a juegos de estos. ¿Ese Raiden? ¿Rollo joven? Hostia, qué guapo, ¿no? A ver, tiene más sentido lo de Mortal Kombat 1. Se me está metiendo a toda la peña, súper joven. Mola. Un rollo más claro. Para atrapar más a la peña, tío. A toda la gente que entra ahora a jugar a Mortal Kombat nuevo, ¿sabes? Que no se sepan nada. Oh. Bueno, pero esta es la típica. Ah, mira, guau, vamos a ver cómo lo transforma. ¡Qué bueno! Jugar a este juego online a mí me tiene que suponer reventar la habitación fijo. Seguro. Porque la peña tiene que jugar de una forma, tío. A ver, se están enseñando que puedes sacar al segundo personaje, pero ya, eso ya lo hacías en el 11. Eso ya. ¿En serio? Ese es el... El otro era el poli. Hostia, te la has liado, Fatalities dobles. Ojo. O no ha tenido nada que ver. Han mezclado una cosa con la otra. Ah, este será Johnny Cage, entonces. No, porque tenía lo de la movida esa. No me estoy enterando. Si ese es Johnny Cage, tío, la forma que tiene de hacer las cosas. O sea, no son... Han enseñado varios fatalities a la vez, pero no están mezclados, ¿no? Molaría el que fuesen dos personajes. ...19 de septiembre. Bueno, y como no debe ser Samsung. No está mal. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions. La de pasta que tiene que poner este. Y la de pasta que tiene que ganar, Este cabrón ha sabido actualizarse, tío. Que luego es una mierda, luego salen tres cosas. En 2 horas luego salen 3 cosas importantes y ya está. 3 cosas que merezcan la pena. Porque empiezan ahora con la charla esta. Empiezan luego con el rollo de los juegos indie que no valen para nada. Algunos. Coño, se me apaga el chat, tío. Everyone just wants to know more about this because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so
Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole Claro, es thing una up, historia so como it's nueva, kinda ¿no? rebooting, No van a... that's what the one is for. A ver, tiene sentido. Para poder seguir explotando una saga, te tienes que inventar algo. Ellos inventaron en el 11 que se volvía a crear una línea temporal nueva, y ahora pues hacen un Mortal Kombat 1 y empieza la línea temporal nueva. A ver. Ahora sacarte otros 11 juegos más. Nos vemos dentro de 24 años, cuando hayan sacado los 11. Yeah, normally in a fighting game you'll see a ver, gráficamente estará para PS4 también y es un Series S. Supongo que sí, ¿no? Claro que es que la One ya no hacen nada en la One, ¿no? O sea, se han pasado S y X, es lo que hay. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some objections. Son los mismos personajes, pero con skins diferentes. O sea, tampoco te creas, ¿sabes? Más jóvenes y tal. La historia estará interesante, supongo. With all the cameo fighters, and that's where you see that's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, the best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. Y empieza ya el combate del tirón. Hostia, qué guapo eso. It's not a tag team thing, right? Yeah, exactly. And you're basically vale, o sea que el que tenía los espíritus esos era el... Vale, es el ciego, como le digo yo. O sea que el del trajeado era ciego. Impresionante. O sea, a ver, es ciego, creo que se tapa para poder hacer los poderes, no me acuerdo ahora cómo es. Es que tengo otras compañías así en el online y es que yo no puedo, tío. Yo no puedo, tío. Jugar a juegos de peleas online no puedo. Porque la gente está mega atrapada ahí, tío. Se saben hacer los combos, vamos. You revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Claro, te están diciendo que son diferentes skins, pero que Sub-Zero es Sub-Zero, por ejemplo. Cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. So there's a lot of like kind of. ¿Se van a enseñar algún personaje que no sea de Mortal Kombat de esto típico que suelen hacer de meter a Terminator? Al final del 11 terminaron metiendo de DLC a Rambo, tío. Yo recuerdo que tenía Terminator. También estaba Robocop, también, una locura, ¿eh? Al final. Ojo, Jean-Claude Van Damme. Ah, sí. O sea, Jean-Claude Van Damme va a hacer de Johnny Cage. Brutal, ¿no? The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get O sea, los movimientos los han capturado con Jean-Claude Van Damme. And so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude pone la voz doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team is. Podrías poner algo, ¿no? Que veamos. Se lo van a guardar para más adelante, tío. O sea, no me puedes abrir unas comillas y contarme esto y no. Secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1, as you said, this weekend. Acaban de vender la moto. O sea, te han dicho Mortal Kombat 1, una historia nueva, pero mismos personajes, con skins diferentes, mismos movimientos, que a ver, han metido algo nuevo. Pero bueno, te venden un poco la moto. ¿Sabes? 80 pavos, 80-90, ¿no? Están ahora los juegos así, están a 80 ahora. Y luego la edición con alguna skin 100. Seguro.
who has faithfully been updating Una acción the RPG. original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Path of Exile 2. Me quiere sonar. Ay, no, yo es que juegos así no puedo. O sea, me gustan verlos y tal, pero yo jugarlos... No sé, tío. Me he vuelto muy... ¿Sabes? Me he vuelto muy de historia, muy rollo Uncharted, muy rollo God of War. Me he vuelto muy rollo así, tío, de jugarme historias más cinematográficas, tío. Mundos abiertos también, pero rollos así... Aparte que son los típicos juegos que va como por rondas, que ahora te aparece un boss y mueres, vuelves a empezar la round. ¿Sabes? Esos juegos a mí no me suelen llamar mucho. Ahora apenas empecé a aplaudir. Súper loquísimos. No, pues... No. Ahora digo, coño, no están aprendiendo, 28 de julio. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Un poco detallado veo eso, Rey, no pongas esas... Ah, bueno, ¿cómo? Pero ese de Hadouken. ¿Y por qué está en modo robot? Eso es del Destiny o algo de eso. ¿O es el modo historia o no me estoy yo enterando? Ah, no, es el juego este que es como si fuese... No entiendo nada. Eso es la historia. Ah, Exo Primal, vale, sí, el juego este también que es de Capcom también. Bueno, es de Capcom, sí. Van a hacer ahí como un eventillo para conseguir unas skins. Pero el Exo Primal ese ha salido ya, porque yo no me he dado cuenta, Tampoco te creas tú que... Luego, ahora me estoy acordando, el juego este, que era una niña y se rompía algo y se abría el cielo, que era una cúpula realmente y era una pantalla y no estaban realmente en la ciudad, sino estaban en el espacio. ¿What? Nicolas Cage en Dead by Daylight. Dead by Daylight. ¿Qué hace Nicolas Cage en Dead by Daylight, tío? Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but yo tenía en mi cabeza Johnny Cage, pero no digo, no, es otro nombre, pero no me salía. Nicolas Cage. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage. ¿Qué dices? Ha traído a Nicolas Cage de verdad por una puta skin. Ojo, Peinado muy ochentero, Se ha metido ahí 4 kilos de pelo. Ha ido 50 veces a Tailandia a ponerse pelo. Mínimo. Guay, lleva sin verlo un montón, Crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror.
And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. Qué buena eran las películas de la búsqueda, me estoy acordando ahora, muy rollo Uncharted, tío. Yeah, I mean that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that you know it's really this museum of horror, Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with Nick everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Pues al final hasta los actores se reinventan en los videojuegos, tío. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome no tiene sentido ninguno que estés metido en ese juego. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say it took me nothing but a split second to say yes. And speaking of split seconds, what I noticed. Excuse me, sinuses, allergies. What I noticed que parecía que se iba a acabar y han empezado a meter un montón, de publicidad, de skins, de todas las películas de terror. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first Betty. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, yo creo que va hipermaquillado, porque ha llegado un momento que empieza a toser y todo. Que parece muy joven para lo que para la edad que tiene realmente. On July 5th, and 25 de julio en PC y consola. First look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Es que escúchame. O sea, por los lores, ¿sabes? Es por los lores. Que a lo mejor tiene... Bueno, que a lo mejor tiene su voz, que yo sé que esos personajes no hablan, ¿no? Solo gimen cuando les golpean. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Lately, we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix. Bueno, peores cosas han visto, Yo me acuerdo con Call of Duty Ghost que metías a Snoop Dogg como comentarista de las partidas. Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Yo lo tenía. Yo iba jugando y se lo escuchaba. Ojo. Y era anuncio de... ¿Cuál es? La cuarta temporada, ¿no? Es la cuarta temporada de The Witcher. ¿La cuarta o la tercera? Creo que es la cuarta. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Dice la temporada, pero creo que es la 4. Ojo, Epic Games, Store, skin de The Witcher. What?
De los creadores de Vanish. JRPG. Un shooter. Uy. The Witch Hunt. Ah, pero esto es rollo Battle Royale, ¿eh? ¿No? ¿O cómo? Es que los otros se han movido muy rollo humanos. Esto ya no. Septiembre, 20 de septiembre. Witchfire. Anuncia la PlayStation VR 2. VR. PlayStation VR 2. World Premiere. ¿Os acordáis la época que anunciaban los Call of Duty así? Que vamos, te veías el tráiler 20 veces con la música y todo epiquísima. Eso último ha sido Resident Evil. Y esto rollo Call of Duty. A ver, yo creo que si tienes una Play 5, bien. Pero si no... Ah, Crossfire Sierra Squad. A ver, si no, las gafas ahora que están haciendo Apple tienen mejor pinta, eso sí, valen como 5 consolas PlayStation 5, ¿sabes? Este es el Manager o algo así, ¿es? ¿Puede ser? Sí. Bueno, a ver, tiene toda la idea. No me acuerdo cómo se llama. Lo pusieron en el Plus, lo probé y lo desinstalé a la media hora. Manhead o algo así es. Es tipo Dark Souls, pero con cooperativo y con armas. Es un poco raro. A mí no me gustó, demasiada dificultad al principio, la verdad. Nada más empezar a mí ya me estaban violando. Bueno, a mí y con los que jugué. Y de esto hablo ya de hace 2 o 3 años, cuando lo pusieron en el Plus. Pero será un DLC, supongo, ¿no? Ahí sale cómo se llama, que es que no me acuerdo, que se llama así, algo de Manhead o algo así. Ya verás, ahora será un nombre súper diferente, ¿sabes? O sea, yo sé qué juego es, pero no me acuerdo del nombre. Pero sí, yo me quedé por una zona así oscura, roja, con un montón de enemigos, violación en masa, que no parabas de morir y aparecías en la otra punta. Era una locura. Vamos, lo desinstalé, vamos. Bueno, Remnant. Bueno, Manhead, no sé qué es Manhead, pero bueno, Remnant. Vale. Sí, era lo que yo decía. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. Ya hablado de Call of Duty. Algo de Call of Duty he dicho. Gaming on TikTok to react to the news. Call of We Duty want to welcome 4? everyone co-streaming the show live on TikTok, Que Twitch, salen los YouTube, subtítulos and como más other atrasados. platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Dios, sí. Sácame otros 40 euros, por favor. Por un Sonic que es el mismo, pero con mejores gráficos. Sí.
no hagas otro juego nuevo, no vaya a ser que se te acabe las ideas, mi niño. Que está guay, con los gráficos nuevos. Ahora Sonic se parece mucho al de las pelis. Guay, tío, pero... no sé, es el mismo juego, ¿no? Entiendo. ¿Cuántas versiones han sacado ya del mismo juego? Ahora puedes jugar con tus amigos. Bueno, ¿lo ves? Eso ya es un añadido interesante. Es la típica que te vienen 3 amigos a casa y te pones a jugar, ¿sabes? Los 4 ahí. Eso ya, por esa parte, ya me parece más interesante. Luego también que supongo que será de Switch. Y claro, quieras o no, tenerla en la portátil, pues también está bien. Pero juegan con eso, a ver, al final juegan con eso, ¿sabes? Imagínate Sony lo que podría jugar, ¿sabes? O te podría sacar la trilogía de... bueno, sí, PS4, PS4, PS5, en todas las consolas, básicamente, y en PC también. Imagínate Sony que te podría sacar tranquilamente la trilogía de Jak and Daxter. Te podría sacar... que era como un GTA, tío, no me acuerdo cómo se llama. El de GTA guay. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Estos juegos tampoco me los puedo fumar, ¿eh? Tengo un amigo que le flipan los rollos así como Genshin Impact y todo eso. Vamos, que se vuelve loquísimo. Se pasa cientos de horas, ¿sabes? Consiguiendo todo con mapas interactivos, vamos. Es una droga para él, ¿eh? Yo no puedo con estas cosas tampoco. Pues, no sé. A ver, probarlo sí, pero el problema es que como yo ya lo que juego, lo juego ya para grabar directamente, juego para crear contenido, ya si jugase por mi cuenta a lo mejor sí que los probaba, ¿sabes? A lo mejor no de viciarme, pero de jugar un par de horitas, tantearlo, tal. No te lo niego, ¿sabes? Pero como lo que hago es para crear contenido y tampoco es rollo de comprarme juegos que no voy a jugar. O sea, vamos a ver. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Pero ha dicho Pinocho, ¿verdad? ¿O son ya... o es ya la movida de los subtítulos que van como el orto? ¿Videojuego de Pinocho? ¿O trailer para la... ¡Ojo! Gráficamente, mi niño. Esto es un Dark Souls. Es un Like Souls de esos, pero 100%. Tiene toda la pinta. O te ponen ahora rollo primera persona y es como un Bioshock. Pero no creo. Sí, de hecho parece que sea como un DLC del otro juego este que sacaron no hace mucho, ¿no? Que era como una muñeca. Primera persona, ojo. Y con la musiquita y todo muy Bioshock, Ojo, cuidado, Pero esto ya es muy japo. Es que con cosas así.
paraguas, loco. Que tindiño con el paraguas, chaval. Lies of Pinocho. Dímelo. Listen, pal. Nice landing, but Lies let's of not P. make it a habit. Sí, tienes una skin en plan parecida a Pinocho. Tienes ya para jugar la demo y encima, si lo reservas, tienes 78 horas o 70 horas de jugar anticipado. PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. Acostumbrémonos que va a ser rollo así, las 2 horas. For the first time here at Summer Game Fest. Han sacado el Mortal Kombat en principio y olvídate. Here we go. Estaría bien un gameplay de Metal Gear Delta, no sé, pero no les va a salir del pie, ni de coña. Me cago en la puta. ¿Esto qué es? Bueno, espérate que se viene. Borderlands. Algo relacionado con el universo de Borderlands. Por el rollo de dibujado es rollo Borderlands. Akira Toriyama. ¿No? ¿Cómo? Algo de Dragon Ball ha puesto ahí. Qué fumada. Con combates y todo de vehículo. Oye, pues poca broma. Sigilo. Ojo, cuidado, Bastante completito. Sandland. No se han calentado la cabeza, Isla Arena. Bueno, Isla Desierto, ¿no? Sí, muy rollo Dragon Ball, Bandai, claro. Tiene sentido. En breve voy a ir a por otra botella, porque me la acabo de cascar. Escúchame, Doritos, saca cosas interesantes, por favor. Esta está bien, pero... cosas que llevamos esperando. Me estoy acordando ahora del gameplay que sacaron enseñando el Unreal 5, que era, iba como una ciudad perdida del desierto también, iba corriendo por los edificios. Ese juego que... sí, hay un montón de cosas, tío, que están olvidadas, El Beyond Good and Evil 2, no sé, hay un montón de cosas. Bueno, esto es como una rememoración de lo que hemos vivido en 2022, ¿o qué? Como más acaba el del gato. Está guapo el Stray era, ¿no? Chulo. El Stray estaba guay. Pero son todos en plan indies, ¿no? Annapurna. 29 de enero. Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Me ha recordado ahí un poco a Metal Gear 2, Sons of Liberty. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them.
harness their power and put down this threat once and for all. ¿Rollo Final Fantasy con poderes o qué? Uy, 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 ese salto que tiene copyright, Uy, qué guapo eso, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso no es una cinemática y es gameplay? O sea, yo me puedo lanzar de cualquier lado y convertirme en un águila. Que estos juegos se engañan mucho con las cinemáticas. Luego es el típico juego que sale la cámara desde arriba, ¿sabes? Por eso no me gustan, porque son unos traicioneros. Este ya se ve que el gameplay es en tercera persona. Pero el rollo ese del salto y tal, no me lo trago, la verdad. Pues... Ojo. Yo con un montón de peña, que es en plan server. Es un MMORPG en línea. Tronos y libertad. Sí. Tech test. Si es el test técnico, significa que sí, Mira, este está emocionadísimo, el de ahí, el al lado de la camiseta del Play, Ha tenido que pagar para estar en primera fila. Se ha dejado el sueldo ahí. Hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's Warhaven. Ojo, el primo de Warhammer. Warhaven. Hey, this is not. Why can't What the fuck is that, loco? Parece que es como el Fall Guys, pero con skins de animales. Party Animals. No te calientes mucho el cerebro, poniendo el título al juego. 20 de septiembre. Ojo, la Lucille. Es un rollo de Walking Dead. Con las katanas detrás y todo, Ah, Dying Light. For darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Mi niño, el acento que tienes, no, difícil de interpretarlo yo, la verdad. Ojo, ha explotado. Ojo. Bueno, el Crash. Rollo Battle Royale. Bueno, creo que no es Battle Royale, es rollo amigos, ¿no? Es rollo Mario, creo. Que yo estos juegos no los sigo para nada, la verdad. ¡Ojo! El psiconauta.
Bueno, Game Pass, ¿no? A tope. Tiene toda la pinta. Si te sacan el Halo... ¿Cómo? Me ha confundido eso de Samsung, ¿eh? No es una consola, ¿os imagináis? Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and N-Jin, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Alan Wake 2. Ojo, cuidado. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Que saquen a los creo que este es el actor, ¿no? Que interpreta a Alan Wake. Que están sacando los actores como para anunciar los juegos. Me está pareciendo un poco que doy por hecho que no va a ir nadie de Remedy a presentar el juego, ¿sabes? O sea, no es algo... O sea, es importante, pero no es un evento tan importante. Es un evento que el pavo este coge y lo hace, ¿sabes? Como si lo hiciese Ibai, por ejemplo. Claramente ellos aprovechan para publicitar los videojuegos. Pero bueno, que Alan Wake ya fue presentado en el showcase, creo. En el showcase de Sony. And they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story, maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's no te creas tú que no se sabe el guión, ¿eh? Saga, this is a new character, va apretado, chaval, va apretado. El otro está en plan, cabrón, que me la estás liando. Separate missions, because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel. But it's also a standalone experience. We are not expecting. El tío parece que haya salido a la presentación del trabajo de final de curso. This can be enjoyed as the Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. Bueno, está hablando sobre los juegos, ¿vale? Claramente. Que va a ser más sobrenatural, va a ser más oscuro, más terrorífico. As he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as que va a ser the una experiencia abierta. Goes on. No sé si se refiere a mundo abierto. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. El noreste you can go del Pacífico on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these Está con la saga que no caga, ¿eh? Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though,
I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? What supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. Tiene que estar guapo, Saga is ponerte el traje de captura de movimientos, hacer de actor para un personaje. Okay, tiene que estar guapo, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Ojo con ropa de FBI, ¿no? Y este no es Alan Wake, es una tía, ¿eh? Gráficamente como se ve, papi, esas hojas. Ojo. La música tensa, como aparecía en el primer Alan Wake. Supongo que aquí va a tener la misma importancia la linterna. De hecho, mira, abajo a la derecha tenéis el HUD. Esas 4 rayas tienen que ser lo más seguro los toques de linterna fuerte. Luego tienes la munición de la pistola y la barra curva tiene que ser la vida. O parece que se va moviendo por donde va pasando la linterna, ¿no? ¿O son cosas mías? ¿No? Parece que se va moviendo la cosa conforme... Ha habido un momento ahí que ha pegado el giro de cámara y vamos... Jesus Christ. Wow. Le dejaba cerrar la puerta, Oh, como lo tengo cazado, Como sabía que el HUD era para todo eso, chaval. Ojo, esquives. Está guay, está guay. Está guay. Pero algún contexto de por qué el tío sale con la ropa esta así rollo animal. ¿Es porque ha pasado el ciervo? Es que no sé. No creo, ¿no? A ver, detallado. También es verdad que estamos viendo una retransmisión, ¿sabes? The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here, like I saw it in a dream. Yo. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. O sea, pues este sigue atrapado todavía. Horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. O sea, vamos a estar jugando con dos personajes. Alan Wake que sigue atrapado. Ojo, 17 de octubre. Alan Wake que sigue atrapado y mira, Xbox Series X y S y PlayStation 5 aparte del PC. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your este es el del soldado este grandote, tío. No, Captain. El Hammer no sé qué es, el juego, ¿no? Creo que se llama. Yo de este vi gameplays, me lo iba a descargar para PC y al final no... My pledge is eternal service. Xenos inbound!
Muy Gears of War, la verdad es que interesante. Tiene ahí como una mezcla entre Gears of War y juego así de dibujos. Cooperativo. Oh, cuidado que eso luego sale mal, Como te centres en el cooperativo, primero hace la base del juego en jugador y luego mete el cooperativo. Es Space Marine. Bueno, pero sí que pone Hammer 40.000 Space Marine. Sabía que era algo de Hammer. Ojo, ahí ves soltando cositas. Otro Assassin que no sepamos. No, pero un poquito más de gameplay estaría bien, Como que se ha cargado un rey, ¿no? En la cabeza con una corona. Es el típico juego indie que te lo explica todo viéndolo, no hablando. Estos molan, la verdad. Bueno, pues mira, sí que habla. Mis patatas. My potatoes. Ojo, madre mía, se viene ahí Juego de Tronos. Juego de Tronos Pixar. Yes, Your Grace. 2024. Vaya, es que ya estamos casi en 2024. ¿En qué momento, Now it is tío? time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Ojo. Ojo que se viene. Un mundo abierto de terror, por favor. Gráficamente me estás poniendo el pie duro. Pero ya tiene rollo cooperativo, con los 4 en el coche. Y aparte se nota que cada uno tiene ahí un rol. Ojo, zombies. Ojo. Son como demonios. Va, déjate de rollos y muestra. John Carpenter Toxic no sé qué. Buah, dime que el juego no va a ser solo en el coche, por favor, vale. Está centrado en el online, tío. Se le nota mucho, tío, las costuras. Pues en cuanto un juego está enfocado en online, se nota. Este está igual que el Arcane, que el de vampiros. Solo que este de zombies, pero va a ser igual que el Arcane. Este se va a la mierda. Tal cual, Este donde lo ves ya se ha caído. Es una lástima, pero ya verás. Se nota mucho que está enfocado en el online. Que no es malo, pero cuando se centran en el online dejan de lado todo lo bueno, tío. ¿Sabes? Mira Dying Light y Dying Light 2. Tiene su base de jugar solo y a partir de ahí le metes un jugador más. Está divertido, Doritos. Está divertido, pero... All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Lion Studios. Enver Gortash,
Swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. Uy, las caras. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. They can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. A ver, sobre las texturas está muy bien, pero los gestos faciales... De texturas está bien, detallado. Pero a la hora de hablar... algo tiene ahí. Y es el típico juego de estos de estar jugando con mazo peña también, 31 de agosto. Rollo Señor de los Anillos a tope. Rollo Señor de los Anillos a tope. ¿Puedes sacar algún juego de estos que llevamos esperando tiempo? No sé. Se viene. Sabía que iban a enseñar gameplay, porque estaba claro. Pero probablemente sea el mismo gameplay, a lo mejor un poquito diferente. A lo mejor te enseñan un poquito. La duda es que tenemos, ¿no? Vamos, así ya puedo programar las dos series que tengo preparadas, tío, con los dos juegos. Muy bien. 20 de octubre. Calla, te pego un tiro. ¿No vas a enseñar nada de gameplay? Me muero. Ha venido solo a enseñar la fecha, chico. Increíble. Me enfado y no respiro. Bueno, a ver, está bien, 20 de octubre. ¿Qué más quieres? Estaría bien un gameplay con Venom, pero bueno, se lo van a guardar. Probablemente ni lo enseñen. Recordar que el primer Marvel's Spider-Man ni siquiera enseñaron en ningún trailer que saliese el Doctor Octopus. Se lo guardaron, vamos, hasta que empezabas a jugar al juego y veías que estaba Octavius. Bueno, han dicho que este juego... Ah, vale, este es el Pokémon este. ¿Qué movida? ¿Un Pokémon con armas? O sea, mucho sentido no tiene, ¿sabes? Es un poco locura, ¿no? Un Pokémon con rifle de asalto, con bazookas. Pero bueno, hay que llamar la atención de alguna forma, ¿sabes? Pero vamos, yo lo veo una locura, O sea, yo que de niño veía Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, todas esas movidas. Ver ahora un Pokémon que va rollo lanzando misiles con ametralladoras. Que se llama Pilewar y lo que quieras. Y Early Access en enero de 2024. Pero está basado en el mundo de Pokémon. ¿Esto qué es? Otro MMO, Tiene una pinta que los flipas. Todo eso son NPCs. O sea, hay jugadores. No paran, Es increíble. Ojo. Ghost of Tsushima. ¿Qué está pasando aquí? Hadouken. In English, please. Black Desert. ¿Qué me estás, container? PC y Steam, olvídate de consolas. Yo creo que Black Desert no va a triunfar en consolas. O sea, yo creo que lo pusieron gratis una vez en PlayStation Plus. Ojo, el rollo de construir tus puentes y todo. Ojo. Minecraft versión Señor de los Anillos, con los enanos ahí picando. Moria, ya ves, o sea, Señor de los Anillos. O vamos, o he entendido yo mal,
my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. O sea, hemos pasado de farmear a El Señor de los Anillos. Regreso a Moria. Buah, es que yo creo que ya no vamos a ver nada más, ¿eh? O sea... Fíjate tú, Sony se saca la polla en el showcase y enseña a Marvel's Spider-Man durante 20 minutacos. Luego te viene aquí, trae a uno de Insomnia simplemente para decirte: yeah, 20 de octubre, chimpún. No es que no te tengo que enseñar nada más, ¿sabes? Es que, ¿qué más te voy a enseñar? Mira, te voy a enseñar un arte conceptual que está súper retocado, pero bueno, que sepas que más o menos se ve así, no tan detallado, pero... Final Fantasy, la A. Se viene la parte 3, la parte 2. Final Fantasy 7, parte 2. Mi niño. Venga, va. Nah, de locos. ¿Qué va? Enseña... no me jodas, ¿te imaginas? Te han enseñado ahí al malote para ahora ponerte... Ah, bueno, no entiendo nada. Mi cerebro está colapsando. Está como sacando diferentes... No entiendo. Ese juego lo jugaba yo de niño, tío. Que el protagonista se convertía en demonio y movidas de esas. O sea, esto que es como el aniversario de... ¿no? Es el aniversario de la saga Final Fantasy. Escúchame. Con rifles de asalto y todo. Qué guapo, ¿eso de qué juego es? Esto será del Final Fantasy VII parte 2. Ever Crisis. Ojo, iOS y Android. Es un juego de móvil. A ver, para ser un juego de móvil, ojo cómo se veía. No la cinemática, sino lo que es el gameplay. La verdad. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Uy, 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 uy. Life to the living. Death. Por un momento con el purito me recordaba a Solid Snake, pero... Otro Focus, el Focus ese está haciendo todos los juegos. Supongo que es un motor. Porque está Focus en todos los lados, chico. Qué movidote. Gráficamente me gusta. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. ¿Puedes cambiar de personaje? Ahí tienes decisiones, pero las decisiones van a servir de algo de verdad. Do we kill? To be together again. O sea, es como Sombras de Mordor, ¿no? Rollo, tienes un espíritu dentro, ¿no? Algo así parecido. Banishers Ghost of New Eden. Yakuza. ¿No? Sí, es Yakuza, sí. Es Yakuza. Esa cara es de Yakuza.
Los subtítulos son hablando en japonés. Tú imagínate un Yakuza que lo hagan rollo mundo abierto, rollo GTA, con las mafias. Es que potente, tío. Lo intentaron hacer más o menos, ¿no? Con el True Crime Hong Kong, que lo terminaron llamando Sleeping Dogs. Estaba bastante guapo el juego, ¿eh? Lo de siempre. Mejores gráficos, pero... Es que ¿qué fumada es esa? O sea, ya solo el rollo este que te salgan cosas azules y movidas raras. Que a ver, si te has jugado todos, ya estás inmerso, ya metido en el lore rollo este de luces al golpear y cosas raras, ¿sabes? Y... Pero como aquí en España suelen llegar en full inglés, al menos yo cuando jugué el Yakuza 2, que me lo compré en el game, recuerdo, me tocó ir a devolverlo porque no entendía ni papa con 8 años o 9, ¿eh? Algo así tenía, ¿no? 8, no sé, 9, 10 años. Y era full inglés, loco. Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. La voz esa me suena de algo. Change username to just Stan. Adjusting morning Parallel wake up. Studios. Good morning, just Stan. Este es rollo Subnautica. Looks like we're good. No, rollo Subnautica. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years, 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Curioso, ¿eh? Someone else down here. No. Are you there? Under Waves, 29 de agosto de 2023. PS4, PS5, Xbox One, Series S y X. Y aparte de PC. New game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare. War Premiere. Launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Si no enseñan un nuevo Call of Duty, significa que no va a haber nuevo Call of Duty, ¿eh? O sea, que ojo, cuidado, ¿eh? Si se ponen a enseñar lo que es la temporada nueva y tal, significa que no va a haber un Call of Duty nuevo. O sea, que a lo mejor sería interesante comprártelo de oferta ahora que está con los PlayStation... no me sé cómo se llama. Los PlayStation Days, esos, tío. Está por 40 ahora o 35, creo. ¿Sabes? O sea, si no van a hacer un Call of Duty el año que viene... Interesante me parece. Toma. Ya te gustaría que fuese el juego así, ¿sabes? Como te lo están enseñando. Está lleno de camperos. En PC están llenos de hackers. Los Plays of the... No, los Days of Play se llama. Days of Play. Pero bueno, este es el Warzone. Eso es gratis. Warzone es gratis. Está por 44. Pero esta es la edición tocha que vale 80. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game. Xbox has teamed up es la única versión que hay. La otra vale 110 pavos. Estás flipado, loco. Inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. ¿Esto de dónde?
De Xbox, el... ¿Te imaginas que el juego es así con la cámara así? Súper realista, en verdad, ¿eh? Si le meten los filtros así... Color. Ah, la versión... por el 75 aniversario de Porsche. Here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles ha visto que se le ha pillado la posturita de que le han hecho la fotillo, right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. Yo creo que ya no vamos a ver nada más interesante. O sea, de verdad no va a enseñar el Suicide Squad, tío, y le vas a poner ya una puta fecha. Tan de culo están yendo. ¿Sabéis por qué están yendo de culo? Porque se están centrando en que el juego sea multijugador, tío. Cabezones, tío. Primero hazte el juego base de un jugador y luego le metes el multi, tío. Es que es de calle, si no te va a pasar, pues como le ha pasado al último de Batman, tío, al Gotham Knights, tío. Está chulo, pero se le nota que está la base es multi. Y el Suicide Squad, que lo poco que le han enseñado está muy guapo, pero seguro que se les está complicando el rollo por el rollo multi, tío, seguro. Si no es que ya lo tendrían que haber sacado. Si es que son de los creadores de Batman Arkham, si es que... Que oye, a lo mejor ahora enseñan algo, pero... No tiene pinta, la verdad. Y estos juegos también, están chulos, pero son rollo meterle muchas horas. Es que yo soy muy de farmear, tío. Y si ya el juego se llama Fae Farm, olvídate, loco. No puedo. Yo no puedo jugar a los Sims ni puedo jugar a nada de eso. Porque es que si no mi vida se basa luego en eso, tío. Me gusta mucho el construir y el farmear, tío. Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Porque ha salido luego abajo algo de Mortal Kombat. Entonces, no sé yo. Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made. And no te tomes tantos cafés, que vas revolucionado, niña. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce. Juego de cartas, rollo Marvel. Update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest Mode. Con los multiversos metidos. Porque vemos a un Spider-Man que es chica con traje negro y la máscara medio levantada. Bueno, a lo mejor es Catwoman. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. ¡Pase de temporada, mi niño! ¡Vámonos! Dame tu dinero. World Premiere. Dame tu dinero, loco. Dame tu puto dinero. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff. Dame tu fucking puto dinero. Fair. And I like to think it's because they suck. Eso es lo que pensarán, ¿sabes? Al crear el juego. But sometimes. Y este está rollo, como si fuese un actor de doblaje, poniendo una voz para venderte. Para venderte la moto, y el otro le sigue el rollo, porque claro, este camino tan motivado no le voy a joder, ¿sabes? Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. Let's see the next location. ¿Se imagináis que el juego es así? Literal. O sea, no es un juego digital. Te dan una caja con cartas. Y te tienes que ir como a una LAN a jugar al juego. Con un mazo de peña. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. De móvil, ¿sabes? Está clarísimo. Double now.
Es el típico juego gratis, pero está hecho como servicio para ir follándote poquito a poco. Pase temporada, 5 pavetes. Venga, va, que al menos son nada. Que al menos son nada, pero al cabo del año te has gastado 60 pavos, ¿sabes? Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile La de and pasta que PC, tiene que estar a moviendo Fantasy este en Squad verdad, RPG adventure that is available to pre-register Toda la today. peña. Si es que se está haciendo el L3, básicamente. Ya solo por la cara me acabas de quitar toda la ilusión que podía llegar a tener. Esto es Dragon Age. Ya verás. Un rollo así va a ser, ¿eh? Si no es Dragon Age, un rollo así. Porque ya han dicho que BioWare se retiraba de todo lo que está haciendo y se va a centrar en Dragon Age y en Elder Scrolls o algo así. Creo. No me acuerdo. Dragon Age y algo más. Eso tiene una pintaza de Dragon Age que no puede con ella. Y si no lo es una copia. King Arthur, el rey Arturo, la leyenda renace. Ojo. Wayfinders. Do you remember the fall? Otro rollo Genshin Impact total, The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. Tiene los gráficos de Paladin, tío. You fell and the world was broken. Con las cinemáticas de cómic. Es que cuando se... No, de hecho creo que es algo de Paladin, ¿no? Con las skins estas. ¿O estoy yo flipado? Buah, yo me acuerdo cuando jugaba Paladin, chaval. Ah, no, Wayfinder. Pero otro juego que está basado en el primero multijugador. Que oye, te puede salir bien el juego, pero... Que aquí todos... No todos somos tan sociales. Hay algunos que nos gusta jugar solos, tío. Mapa de Call of Duty. A ver. Unreal Editor for Fortnite. Steve, seriously, you don't stand a chance. Pero hemos pasado a otro juego, ¿no? No estamos en el tema Fortnite, ¿no? Stellaris Nexus. Good morning, scavenger. O sea, ahora te está machacando, ¿no? Soltando toda la basura que tiene preparada para tirarte. Sin ofender a los creadores y sin ofender a quien le guste. Pero te voy a decir que hay muchas cosas que están aún, yo qué sé. Ubisoft tiene el Assassin, un gameplay, no sé, tío. Es el momento. Es el momento de un gameplay en condiciones, no un gameplay preparado para que se vea bonito, un gameplay. Haciendo una misión, no sé, tío. No sé, el Suicide Squad, se he pesado con eso, pero tío, hay muchas cosas en el tintero. Hostia, el típico mapa el típico mapa, tío, de Need for Speed Carbono, tío. La de veces que ha tenido que repetir la grabación esta, Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it.
Check it out. Chapó. Si lo haces bien, chapó. Imagínate una serie de por ejemplo, del... Hostia, lo tiene en la mente y se me ha ido, ¿eh? El juego este de Rockstar, tío. Bueno, Manhunt también, por ejemplo. Pero del Max Payne, tío. Una serie. Rollo policíaca. Hicieron la película, de hecho, ahora que me estoy acordando. Vaya castaña, por favor. Este es el típico juego hecho para Annapurna, ¿eh? Tiene una pintaza. Muy rollo Prince of Persia también, ¿eh? No te extrañe que sea un juego también de Prince of Persia para móvil. Te extrañe. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Liz Fanga. Onwards. I can feel that there are PC, solo PC, Steam y Epic. Es un típico juego de PC, la verdad. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS. Ojo, se viene... kind of like Doom with magic. Que este juego tiene buena pinta. Y ya viene el actor que interpreta el personaje, por ahí viene. Porque vamos, es clavado, ¿sabes? Es como... Le falta llevar el mismo peinado. Cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it. A ver, you know, with all the spells, no está mal que traigas al actor, porque quieras o no, él ha trabajado para darle vida a ese personaje. Ya no solo con la captura de movimiento, sino también actuando, poniéndole voz. Entonces, al fin y al cabo, está bien, porque también le das visibilidad al actor y a la vez él, quieras o no, se ha enterado de lo que está haciendo y te puede contar un poco sobre el juego. Aparte que tiene el guión más que preparadísimo. You have a great cast. Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of. Este principio es en primera persona, si no mal me acuerdo, y es en plan muy frenético, muy Doom. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a Ahora look pienso que si es en primera persona, necesitas a un actor que tampoco es famoso porque no lo conocemos. Ahora que a lo mejor sí que ha hecho alguna película o alguna serie. Pero porque hay cinemáticas en tercera persona. Oh, tiene buena pinta. Ojo, Electronic Arts. Ojo, cuidado, peligroso. Peligroso. Vale, sí, hay cinemáticas en tercera persona. North by northeast, 5 knots. Pero es como la cara realista y luego el pelo de plastilina. Es una combinación rara. Gameplay ahora del tirón. Oye, Electronic Arts. Cariñet, ¿qué te está pasando? Imagínate volverte loco ahora y meterle una actualización 2.0 a Anthem y revivirlo tal y como están haciendo con No Man's Sky. Que no paran de meterle contenido ahora y de mejorarlo.
Imagínatelo. Podrías, ¿eh? Te vuelves loco porque esto tiene buena pinta, ¿eh? Mucha movida en la pantalla. Abajo. O sea que tiene a la izquierda la magia, a la derecha la vida y luego en el centro tienes como la experiencia y arriba a la izquierda tienes lo que tienes que hacer. O al revés, a la izquierda la vida y a la derecha la magia. No sé, hay una movida rara aquí. Ah, bueno, y encima tienes una brújula. Movidote, ¿eh? Pero yo he visto que va mucho más rápido el juego, mucho más frenético. O sea, esto será una parte un poquito más lenta. Pero bueno, también un poco para enseñarte, ¿no? Mola el rollo de la magia, rollo Doctor Strange. Joder, se estaba como curando por un momento. Ah, pero solo te puedes mover según los objetos que haya por ahí. O sea, no te puedes mover para donde quieras. No he entendido eso. A ver, si las cinemáticas son así. Pero con cuidado, que es Electronic Arts y no nos podemos fiar. ¿Te das cuenta todo el rato? La pantalla esa que te pone con esta pantalla es todo el rato la misma, solo cambia las letras y ya está. Ojo, es julio de 2020, muy precipitado lo veo yo. Ya verás cómo va a haber o atraso o va a salir, ojalá no, ojalá que no. Pero Electronic Arts, peligroso. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power. Bueno, chicos, se viene la cinemática de... Esta cinemática va a ser la misma que cuando mañana te metas a jugar, ¿sabes? Si es que esta es guay. Y ya llega un momento que gráficamente... Pero luego te metes y están toda la peña ahí que ni trabaja ni estudia, jugando día y noche. Te los ves y te hacen una... Ojo, tema Jurassic Park también. Qué guapo. Qué guay, tío. Y lo vais a montar, claro. Hostia, estos. Hostia, estos. Siguen con las lianas estas que ya estaban en la anterior. Supongo que estas son como las motos, ¿no? Yo he jugado un poquito, he jugado unas cuantas horas a la temporada. Yo llevaba más de un año sin jugar. Y hace cosa de un mes me liaron a jugar una tarde. Optimus Prime. Pues gráficamente se ve bien el Optimus, Ojo. Ah, guau, esta sigue por ahí todavía. No, está bien. Fortnite Wilds launches tomorrow. ¿Y qué? ¿Con esto has terminado? No me jodas, te mato. Venga ya. ya. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an GTA expansive 6. world Dime que sí, por favor. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters es un and RPG, rich storytelling. ya no GTA 6. I want to thank them for this trailer for one of gaming's most Bueno, a lo mejor han hecho un GTA, el GTA 6 a lo mejor es ahora RPG. The rumors were true. We're
Los rumores son verdad, dicen, ¿eh? Se viene. Ah, no, pero esto es el claro, esto es el Final... Madre mía. Final Fantasy 7 parte... O sea, Final Fantasy 7 Remake parte 2. Pero ponme el GTA 6. Eso está bien, me lo voy a jugar probablemente el día que lo pongan en el Plus. No me voy a gastar yo dinero. 80 pavos va a valer esto, fijo. La parte 2, mi niño. De un juego te van a sacar 5. 5. De un juego que valdría 70. Te va a costar... Papi, 200 o 300 euros. Vas a cagarte. Y este rollo ya se ha abierto, ¿eh? El otro también, pero el otro era más cerradito, más compacto. Con el tema de la ciudad. Este ya, mira, vas cogiendo a Chocobops y todo, ¿eh? It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. El perro ese ya estaba, ¿no? En la primera parte. Es que me suena de haberlo visto, pero... But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Luego se ve mejor, jugándolo. Porque aquí se ve un poco borroso por el tema del directo. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. O sea, a nivel de combate tampoco creo que vayas a poder enseñar mucho más. Te quiero decir, al fin y al cabo va a ser lo mismo. Creo, They say she's a monster. That she can peer inside you. Into the very depths of your soul. That she can become those you hate. No, mira, la verdad es que al final me moló mucho, tío, de la primera parte. Those you love. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? Final Fantasy VII Rebirth. ...2024 y 2 discos. Cágate, Manuel, cágate. Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right. Estaba claro. For Summer Game Fest, our live showcase, but that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. Devs. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Me has matado, Me has matado. Y ya está, ¿no? La peña ya se levanta, ya se acabó. Sinceramente, si es que no ha habido nada muy interesante, el Mortal Kombat. Es que realmente pepinables. Es que el tema, madre mía, con el Nicolas Cage, tío, es que ha sido vergonzoso. Porque es como...
No, es que a mi familia y a mí nos gusta tanto el juego, ¿no? Que pues me hago un personaje, ¿no? Para el juego. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, supongo que habrá cobrado por poner la cara que no veas, pero... Bueno, la serie de The Witcher, tal, interesante. Is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors. El Alan Wake 2 también ha estado muy bien. Vamos a cambiar un poco, que no quiero estar oyendo aquí al Nicolas Cage. Guay. Luego está este que ha empezado muy guapo, pero ya con el rollo este online, ya me haces a mí dudar. Me hace dudar, cariñet. Y luego esto de locos, Es que de locos. Que no se va a ver el juego. A ver, no se va a ver el juego así. Es un arte conceptual que le han metido muchísima caña para que se vea súper bonito, ¿sabes? Pero mira Venom, tío, cómo se ve. Mira el puto Venom cómo se ve. O sea, va a estar muy bien. O sea, si llega... A ver, es Insomniac Game, va a llegar a estos parámetros. Pero si de noche luce la ciudad así, o sea, mira la abundancia de coches, que en el remake ya se notaban, En el remake de Marvel's Spider-Man ya se notaba la abundancia de coches. O sea, era exagerado, que se notaba mucha más fluidez de gente y era una pasada. Pero es que lo más importante creo que ha sido Mortal Kombat. Lo más importante, Mortal Kombat, el juego este... El juego este que hemos visto ahora para el final en primera persona de Electronic Arts, que la verdad es potente. Y quitando alguna cosilla más, esto. O sea, sin duda. Sin duda. O sea, sin duda. 20 de octubre de 2023, mi niño. ¿Tú sabes lo que queda? Que estamos a prácticamente día 10, por no decir que estamos a 9 va a ser ahora. Queda junio, julio, agosto, septiembre. Quedan 5 meses y 11 días. Brutal. O sea, 5 meses y 11 días. ¿Que el juego valdrá 80 pavos? Probablemente. Seguro. Muy bueno. Pues nada, hasta aquí. Hasta aquí el directo y el vídeo para el canal rojo. Pues, la grabación de lo que ha sido el directo en Twitch. Y poco más. Ha sido espectacular. Espectacular, mi niño.